El mensaje preparado para hoy se titula Preludios de la Navidad. 5 cosas nuevas. No sé si se repartió la hojita con el bosquejo, pero si no, de todos modos lo grabarán ustedes en la mente. 5 cosas nuevas. La lectura bíblica está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 25. Y así dice la palabra de Dios. Prestemos atención. Mateo, capítulo 1, desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estos son los preludios de la Navidad, cosas que ocurrieron antes que Jesús naciera, poquito tiempo antes. Ya Dios estaba empezando una nueva era en la humanidad, estaba empezando una nueva vida, estaba empezando cosas que serían enteramente nuevas para la humanidad, para el pueblo de Israel y muy especialmente para los que serán creyentes en Jesucristo. El apóstol Pablo, gran maestro del cristianismo, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí hay 5 cosas nuevas que antes no habían existido nunca, que no podían existir tampoco a menos que Dios se hiciera hombre en la persona del niño de Belén. Primera cosa nueva, una nueva manera de nacer. De repente, algo nuevo en la humanidad, algo nuevísimo en la historia, una mujer virgen queda embarazada. ¡Qué cosa tremenda! De pronto una muchacha, una doncella virgen de Israel, desposada o comprometida, como diríamos nosotros en nuestros tiempos, con José el carpintero, sale embarazada. Es una sorpresa, es una cosa tremenda. No crean ustedes que todo el mundo le creyó a María que su hijo era del Espíritu Santo. María llevó toda su vida el estigma de haber quedado embarazada antes de casarse. Su propio marido quedó sorprendido. Pero aquí hay un ser que nace por obra y poder del Espíritu Santo. Y lo que está naciendo aquí en la historia de la humanidad y en la historia de la redención del hombre es una nueva manera de nacer por el poder del Espíritu Santo. La palabra que usó el ángel para anunciarle a María tiempo antes que sería madre virgen del Mesías, el ángel le dijo: el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra.
Es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando dice que el Espíritu de Dios incubaba sobre el abismo para traer a luz y al orden toda la creación. El Espíritu Santo cubre con su poder y una nueva vida nace. El Espíritu de Dios cubrió todo el caos en que estaba sumido el universo y sacó a la luz este mundo ordenado y magnífico que es el planeta Tierra y todos los astros que la rodean. El Espíritu Santo rodeó a María, la cubrió a María y María se sintió embarazada. María fue embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y el niño que empezó a formarse en su vientre y se formó durante 9 meses según el proceso natural de la vida, era hombre por la carne de María, pero Dios por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hombre y Dios, Dios y hombre, ese era Jesucristo. Pero recién ahora, recién en este momento, aparece en la historia de la humanidad una nueva manera de nacer por el poder del Espíritu Santo. Y este nacimiento espiritual es símbolo y es también el modo natural en que todos los cristianos nacerán de nuevo creyendo en Jesucristo. Cuando una persona cree sinceramente en Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene sobre él y esa persona nace de nuevo. Es regenerada. Una nueva vida se forma dentro de él, en forma misteriosa, en forma milagrosa, pero positivamente una nueva vida nace en cualquier hombre, en cualquier mujer que arrepintiéndose de sus pecados acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Años más tarde, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús va a tener una conversación con Nicodemo, el sabio judío, hombre cabal, hombre íntegro, hombre moral. Nicodemo, príncipe de los judíos, vino a Jesús de noche a conversar con Jesús. Y Jesús le dice una cosa extraordinaria. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Nicodemo se sorprende y le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, te es necesario nacer otra vez. Y lo que Jesús le dijo a Nicodemo es lo que hay que decirle a todo el mundo. Tienes que nacer de nuevo por el poder de Cristo si quieres entrar al reino de los cielos. Y al reino de los cielos, queridos hermanos, se entra por el nuevo nacimiento espiritual. Realmente, cuando nos convertimos a Cristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, nuestro corazón se vuelve un pequeño pesebre de Belén y Cristo nace adentro. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. La regeneración espiritual, el nuevo nacimiento por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se formó Jesús en el vientre de María? Por 2 cosas. María creyó a lo que le dijo el ángel. Una cosa tremenda, increíble, pero ella la creyó. Y meses después, cuando ya estaba embarazada de 4 meses, María fue a visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth sintió que Juan el Bautista, que ella ya llevaba en su vientre, saltaba de gozo adentro. Y Elizabeth le dice a María, ¿qué es esto que la madre de mi Señor venga a mí? Y también le dijo Elizabeth a María, bienaventurada la que creyó, porque le será hecho lo que se le dijo de parte del Señor. Creer a la palabra de Dios, arrepentirse y recibir a Cristo, es recibir también la vida nueva por el Espíritu Santo. Y Cristo nace dentro de nosotros. Así que el nacimiento de Jesús virginal, por poder de la palabra de Dios y por poder del Espíritu de Dios, inaugura la era de los nuevos nacimientos espirituales hasta hoy. Y toda persona, mis queridos hermanos, toda persona bien convertida, bien regenerada,
irá a vivir en el cielo por la eternidad contemplando a Cristo. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, porque ha sido convertido, porque ha sido regenerado, porque ha sido adoptado hijo en la familia de Dios, porque ha recibido la vida eterna. Maravilloso. Así que aquí aparece una nueva manera de nacer. No con el concurso de hombre y de mujer como nacen todos los seres humanos, inclusive nosotros. Yo nací 2 veces. El 23 de octubre nací de papá y mamá. Pero el 26 de marzo nací del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nací 2 veces. Ustedes también, si son creyentes en Cristo y ya llevan a Cristo en su corazón, han nacido 2 veces. Y qué bendiciones 2 veces. En un célebre cementerio italiano está escrito: el que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces muere una sola vez. Claro, claro. El que nace 2 veces en la carne, humanamente, de papá y mamá, muere 2 veces, físicamente y eternamente. Pero el que nace 2 veces, primeramente de papá y mamá, y después del Espíritu Santo y la palabra, muere una sola vez. Muere en lo físico, nada más, pero su alma vivirá eternamente con Cristo. Maravilloso. Segunda cosa nueva que aparece aquí, por obra y gracia del niño que va a nacer. Una nueva justicia. Miren ustedes lo que dice allí el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Con qué justicia procedió José, marido de María? El Evangelio de Mateo fue escrito como 20 años después de todos estos sucesos de la vida de Jesús, cuando ya existía en el mundo la justicia cristiana, cuando ya se predicaba el Evangelio por todas partes, cuando ya se iba formando la iglesia de Jesucristo. ¿Con qué justicia o qué justicia tenía José, marido de María, para no querer infamarla y dejarla secretamente? No con la justicia judía, no con la justicia de la ley. Si José hubiera procedido como judío, hubiera llamado a los ancianos de Nazaret, a los ancianos de la sinagoga, y hubiera dicho: he desposado a esta mujer y aquí está embarazada y no de mí, apedréenla, porque esa es la ley de Moisés, esa era la ley de Moisés. La ley de Moisés mandaba apedrear a la adúltera. Y si José hubiera procedido así, hubieran venido los fariseos de Nazaret a apedrear a María, y todo el mundo hubiera aplaudido a José. Este sí que es un hombre justo, cumple la ley. Pero José ya estaba procediendo con la justicia que venía, la justicia cristiana, la justicia basada en el amor y el perdón y en el sacrificio perfecto de Jesús. José procedió como cristiano y no como judío, al querer dejar secretamente a María y no traer ninguna vergüenza sobre ella. Y así tenemos que proceder nosotros los cristianos. En la escuela dominical estábamos estudiando el Sermón del Monte. Bienaventurados los perdonadores, porque ellos recibirán perdón. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay que proceder según la justicia de Cristo, no según la justicia de Moisés. La justicia de la ley condena, la justicia del amor perdona. Y como cristianos tenemos que estar siempre, siempre más dispuestos a perdonar que a condenar, a esgrimir el amor más que la ley. ¿Verdad que sí? Así que muy bien, Mateo, al escribir su evangelio, dice: José, su marido, como era ya un hombre justo, que procedía con la justicia cristiana, la del amor, la del perdón, la de la misericordia, la de la comprensión, no quiso infamar a María, no quiso avergonzarla nada. Quizá como hombre sufría enormemente que su mujer, su prometida, estuviera embarazada y no de él, pero como hombre justo
quería suavizar la cosa, quería perdonarla. Claro, después viene un ángel y le dice: José, no temas, porque el bebé que está ya en el vientre de María está engendrado del Espíritu Santo. Y José comprendió, pero desde ninguno en Nazaret comprendió lo mismo. Ninguno en la familia de María comprendió eso, de que Jesús estaba embarazado, de que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Durante toda su vida, quizá, María llevó la carga de una calumnia. Pero, como hoy hablábamos también de sufrir por Cristo, muchas veces los cristianos han tenido que soportar una calumnia en el nombre de Cristo. Y para mantener la paz y mantener el amor, aceptan ser mal comprendidos. Esa es una de las virtudes de María, ¿eh? Aceptó ser mal entendida, tener mala fama. Porque años después, cuando Jesús estaba un día discutiendo con los judíos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Le acusaban a Jesús de ser hijo de fornicación y no hijo de José. ¿Qué les dijo Jesús en esa ocasión a los judíos? Vosotros hijos del diablo sois, no hijos de Dios. Pero José era justo. Ya estaba en el mundo la justicia de Jesucristo, superior a la justicia de la ley de Moisés. Más tarde el apóstol Pablo escribiría y diría: no teniendo yo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Jesucristo. Y esa es la justicia que tenemos que predicar, y esa es la justicia que tenemos que vivir, y esa es la justicia que tenemos que administrar. La justicia del amor, del perdón, de la comprensión, de la tolerancia. Justicia cristiana, no justicia judía. Tercera cosa que aparece, un nuevo sentido de salvación. El ángel le dijo a María, también se lo dijo a José: cuando nazca el niño, pónganle de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús venía para salvar al pueblo de los pecados. Por eso lleva el nombre Jesús, que en hebreo es Salvador. Cristo en griego significa enviado. Así que el nombre completo, Jesucristo, significa el Salvador enviado. Miren qué lindo nombre. Pero Jesús vino expresamente a salvar a la gente de sus pecados. Si Jesús hubiera venido a salvar a la gente de su pobreza, hubiera instalado un banco en Jerusalén para dar préstamos a los pobres. No estaría mal después de todo, ¿eh? Sería lindo ir a un banco y que nos presten todo el dinero que nos hace falta sin cobrarnos interés. Si Jesús hubiera venido a salvar a la gente de su pobreza, hubiera sido un gran financista que reparte dinero. Si Jesús hubiera venido a librar a la gente del yugo romano, a ser un liberador o salvador político, hubiera armado un gran ejército de ángeles para echar a los romanos de la Palestina. Pero Jesús no vino para salvar al pueblo de la opresión política. Si Jesús hubiera venido para salvar al pueblo de la ignorancia, hubiera fundado una universidad gratuita en Jerusalén para que todos pudieran educarse y sacar títulos de doctor. Pero Jesús no vino a salvar a la gente de la ignorancia precisamente. Si Jesús hubiera venido exclusivamente a librar a la gente de las enfermedades, aunque Jesús sanó a todos los enfermos que vinieran a Él, hubiera instalado una clínica modelo en Jerusalén, gratuita, para curar todas las enfermedades. Pero no, Jesús vino a salvar a la gente de sus pecados, que es el problema número uno del ser humano, el pecado que lo lleva a la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y para poder salvar a la gente de sus pecados, Jesús no tenía que fundar un banco en Jerusalén, ni establecer un cuartel militar y hacer un ejército, ni poner una universidad. Jesús tenía que morir en una cruz, porque era la única manera de salvarme a mí de mis pecados. Morir en una cruz por mis pecados, por mis culpas, por mis errores, por mis ruindades y bajezas, y por los de toda la humanidad.
Jesús, sí, nació en un pesebre, pero su destino era morir en la cruz del Calvario. Y del pesebre al Calvario transcurre toda la vida de Jesús. Y la obra más grande que hizo Jesús, además de hacerse hombre en la persona del niño de Belén, fue hacerse Cordero de Dios en la figura del hombre del Calvario. Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados, no precisamente de la pobreza, aunque Jesús ayuda a que tengamos el pan de cada día, yo lo creo con todo mi corazón. Jesús no vino exclusivamente a librarnos de nuestras enfermedades, aunque Jesús sana, claro que sigue sanando. Jesús no vino a librarnos a nosotros de la ignorancia, aunque el que se convierte a Cristo recibe inteligencia suficiente para aprender muchas cosas. Jesús no vino precisamente a darnos libertad política, pero Él nos da libertad del pecado. Jesús dijo un día, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a salvarnos del pecado porque es el problema número uno de la humanidad. Y cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y creemos en Él, somos libres del pecado. El pecado ya no nos afecta más. Y podemos a nuestra muerte volar libremente al cielo para darle gracias a nuestro bendito Salvador que nos estará esperando en el cielo con los brazos abiertos. Cuarta cosa, un nuevo sentido de la historia, dice el verso 22, que Jesús vino para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Dios había planeado el nacimiento del pesebre desde la eternidad, como había planeado también desde la eternidad la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo referente a Jesús estaba escrito, estaba planeado, estaba profetizado. Jesús no hizo nada más que cumplir lo que había sido dicho de Él por los profetas anteriores. Quiere decir que la vida de Jesús y la vida de la humanidad y la vida tuya y mía adquiere sentido en Jesucristo, por Jesucristo. Jesucristo da sentido a nuestra vida. Muchas veces me pongo a pensar en la noche, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido a Cristo 52 años atrás? Quizás hubiera llevado una vida profesional. Yo quería ser dibujante y tenía capacidad para ser dibujante. Mi sueño era ilustrar cuentos infantiles. Y era buen dibujante antes. Pero el Señor tenía otra cosa para mí. En lugar de dibujar cosas en el papel, yo tenía que dibujar a Cristo en la mente de mis oyentes. Me cambió la vida. Pero si yo no lo hubiera conocido, me hubiera casado con otra mujer y no con reina, hubiera vivido otra vida, nunca hubiera cantado himnos, nunca hubiera leído la Biblia, nunca hubiera entendido la palabra de Dios y nunca tendría vida eterna tampoco, ni la esperanza de que dejando este mundo partiré como el apóstol Pablo a contemplar a mi Señor en un abrir y cerrar de ojos. Sí, la vida de la humanidad y la vida de cada creyente y la vida tuya y mía adquieren sentido solo con Jesucristo. Tanta gente hay en el día de hoy que no le encuentran sentido a nada. A la nueva generación, los muchachos que están entre 16 y 20 años ahora, les llaman la generación X, la generación incógnita. No se sabe qué son, para dónde van, de dónde vienen, qué será de sus vidas. Los cristianos no tienen una generación X, tienen una generación Cristo. Cristo da sentido a nuestra vida. Y por último, la última cosa nueva que aparece por virtud del niño que va a nacer es el nuevo nombre de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús en verdad llevó dos nombres, Jesús por un lado y Emmanuel por el otro. Como Jesús significa Salvador, como Emmanuel significa Dios con nosotros.
porque Dios se ha hecho cercano en la persona de Jesucristo. Dios se ha hecho amigo de los hombres en la persona de Jesucristo. Más aún, Dios, el Eterno, el Altísimo, el Inmenso, viene a morar en el corazón de hombres y mujeres muy humildes, muy sencillos, que han sido pecadores antes, pero que ahora son hijos de Dios y templo de Dios también. Así que la palabra Emmanuel tiene un significado profundo y grandioso. Dios está con nosotros. 5 cosas nuevas que aparecieron en el mundo por virtud del niño que iba a nacer en el pesebre de Belén. Bendito sea el Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque Jesús ha venido al mundo a darnos vida nueva y vida eterna. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a seguir a Jesucristo por el resto de nuestra vida, para despertar un día en la eternidad misma delante de su bendita presencia. En el nombre de Jesús. Amén.